Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos una vez más a Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todos los lunes, les acompaña este servidor, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del observatorio, y mi coanfitriona, la doctora Jennifer Castellanos Barreto, asistente del director del observatorio. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera. Es un gusto volver a estar con usted aquí desde el observatorio. Por supuesto, saludo a todos nuestros oyentes quienes se conectan a través de Católica Radio o por cualquiera de las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En el día de hoy estaremos hablando sobre un tema bastante interesante para Puerto Rico, justamente por la temporada en la que estamos. Estaremos hablando de la salud mental en temporada de huracanes, por supuesto, con una invitada especial con énfasis en salud mental, la doctora Marlene Cabán Huertas. Bienvenida, doctora Marlene. Saludos, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y saludos a todos los que nos escuchan y nos ven. Gracias por estar nuevamente aquí, Marlene. ¿Te acuerdas que estuvimos en un programa sobre egresados que habían tenido experiencias internacionales, particularmente en el ámbito de la investigación, ¿verdad? Así que te damos la bienvenida y que es grato volverte a ver. Gracias. Jennifer, ¿nos hablas algo de la conferenciante, la ponente de hoy? Claro que sí, les cuento que la doctora Marlene Cabán Huertas posee un bachillerato en psicología forense de la Universidad de Puerto Rico. Ella es psicóloga licenciada, posee un doctorado en filosofía con especialidad en psicología clínica de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En su disertación doctoral investigó sobre los factores de personalidad, el funcionamiento familiar, apoyo social y la resiliencia en mujeres confinadas de Puerto Rico. Realizó su internado doctoral en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, Colombia. Cuenta con publicaciones científicas relacionadas a la terapia asistida por animales, la comunicación sobre sexualidad, dolor en adultos mayores y la juventud puertorriqueña. Se desempeñó como asistente de servicios comunitarios en la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tuvo a su cargo el desarrollo del currículum para esta escuela y además formó parte del equipo de investigadores que publicaron una de las primeras investigaciones sobre el perfil de los cuidadores informales en Puerto Rico. Durante los terremotos y pandemia, trabajó con la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, brindando apoyo emocional y primeros auxilios psicológicos a sobrevivientes de desastres naturales en diferentes comunidades afectadas de la zona sur y oeste del país. Así que esta es la reseña de la doctora Marlene Cabán Huertas. Doctor, ¿algún preámbulo antes de empezar? No, simplemente decir cuán grato, ¿verdad?, es tener a Marlene de vuelta como toda una profesional, ¿verdad?, y con experiencia, y psicóloga licenciada y doctora. Porque Marlene, ¿verdad?, como quizás algunos recuerden, fue asistente de investigación de algunos de nuestros proyectos, ¿verdad?, proyectos que tenían que ver con el dolor osteomuscular en adultos mayores, un estudio que hicimos con varias universidades a través de América Latina, el trabajo de los jóvenes con el cual pues Marlene y yo gastamos mucha suela de zapato, ¿verdad? Yendo a través de los distintos municipios, acercándonos a los jóvenes y tomándole, ¿verdad? Cuestionarios, haciendo grupos focales. Y luego entonces el trabajo que hacemos en conjunto con el doctor Ángel Muñoz, años después, ¿verdad? Sobre el perfil de los cuidadores de adultos mayores. Así que me enorgullece, ¿verdad?, el tener una egresada y verla cómo ha crecido en estos años. Así que saludos, Marlene. Hoy en el día y pensamos en ti cuando estábamos elaborando este tema, ¿verdad? Porque se acerca esta época de huracanes, ¿verdad? Estamos ya en la temporada de huracanes, estamos entrando al pico de la temporada. Y eso, pues, en toda persona normal que ha vivido aquí en Puerto Rico, y digo vivido porque Jennifer es colombiana, pero ha vivido la experiencia, pues como que a uno le empieza a aumentar la ansiedad ¿verdad? Y los medios de comunicación empiezan a darle mucho destaque a este tema.
Y nos gustaría, ¿verdad?, que comenzaras explicándonos, ¿verdad?, esta relación con esta temporada y los efectos que eso va teniendo en la psiquis del ser humano, en el comportamiento del ser humano. Y quizás luego entonces aderezaríamos eso con tus experiencias y quizás a lo último con algunas recomendaciones que tengas. Ujú. Excelente, muy bien. Pues sí, es cierto, ¿verdad? En Puerto Rico experimentamos todos los años lo que es la temporada de huracanes, que sabemos que comienza desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Y como usted bien dijo, estamos en lo que es esa temporada, en esa etapa pico de la temporada, que por lo regular son los meses de agosto y septiembre, donde se ve esa actividad, ¿verdad?, más marcada. O sea, hay más tormentas y hay la posibilidad de que se desarrollen fenómenos, ¿verdad?, fuertes como son los huracanes. Y entonces ahí eso comienza a aumentar los niveles de estrés en la mayoría de la población, porque pues, es algo incierto, no sabemos cuándo va a ocurrir, nos da quizás mucho temor el que pueda entonces ocurrir un fenómeno atmosférico como, ¿verdad?, de mayor categoría, y eso empieza a afectarnos a nosotros y no solamente, ¿verdad?, hay que prepararse la propiedad y físicamente, también hay que prepararse emocional y mentalmente para afrontar esas situaciones. Y yo creo que ese es el punto, ¿verdad?, bien importante. Muchas veces se concentra todas las campañas que se hacen en los medios de comunicación, concentran la parte de la preparación en prepara tu hogar, almacena agua, almacena alimentos, pero no se habla mucho de cómo podemos manejar la situación de manera emocional, cómo trabajamos con ese estrés, con quizás esa sintomatología ansiosa que comienza a aparecer, ¿verdad? O sintomatología quizás también de depresión que comienza a aparecer cuando nos anuncian que viene algún fenómeno atmosférico. Así que eso es muy importante, empezar a conocernos y trabajar con nosotros y con nuestro entorno. Cuando nos anuncian que viene un huracán, por ejemplo, en tantos días, pues todos corremos a buscar agua, buscar alimentos, hacer ese tipo de preparación, que eso está muy bien y eso es parte de lo que tenemos que hacer para sentirnos bien emocionalmente. Pero ¿qué hacemos a nivel emocional, verdad? No nos detenemos a pensar cómo nos sentimos, qué estamos experimentando, no le hacemos caso quizás a esas señales que nos está mandando nuestro cuerpo. Así que es importante fijarnos, ¿verdad? Que tan pronto anuncian que viene un fenómeno atmosférico, los niveles de estrés aumentan. Y eso se puede ver fisiológicamente. Nuestro cuerpo va a presentarnos señales. ¿Qué va a pasar? Podemos experimentar cambios en el apetito, ¿verdad? Nos da más hambre o quizás se nos cierra el apetito. Podemos experimentar palpitaciones, cambios en el sueño, ¿verdad? Esos son efectos fisiológicos que vamos a ver en nuestro cuerpo, dolor de cabeza, dolores musculares, porque la tensión es muy grande, porque estamos preparándonos, ¿verdad? Para un fenómeno del que no tenemos el control, que eso es lo más que nos desestabiliza. También entonces a nivel emocional podemos ver sintomatología como es el quizás tener miedo, tener llanto, a nivel comportamental, ¿verdad? Vamos a estar más irritables. Hay personas que entonces están en negación porque típico que pasa mucho en Puerto Rico, no sé después de María, yo espero que después de María, ¿verdad? La gente ha tenido otras lecciones, pero antes de María era como que la negación de, no va a pasar nada. Y entonces vemos este conjunto de sintomatología que quizás la interpretamos como que normal, pero es una reacción mental y emocional a lo que estamos viviendo en ese momento. Así que es importante estar pendiente a esas señales para poder manejarlas.
como usted decía, ¿verdad? En mi experiencia en estos años que estuve trabajando con la Administración de Salud Mental. Si me mu- permites, antes de pasar a ese tema, fíjate, Ujú, quisiera, ujú. ¿verdad?, hablar de un tema y que nos ilustre. Porque vamos, yo no sé si yo soy igual a todas las demás personas, pero en esta temporada ya es un dado, ¿no? De que los niveles de ansiedad de uno comienzan a aumentar por estar solamente en la temporada. Claro, Entonces se conecta a uno los medios de comunicación y empiezas si sigues en algún medio de comunicación, algún meteorólogo, olvídate, ¿no? Y entonces si lo ve uno en la televisión o los escuchas en la radio, es que a mí me parece que hasta el tono de voz y la celeridad con que dan estas noticias que tienen que ver con el clima y con la meteorología, como que exacerban la ansiedad de uno. Yo no sé si es claro. un diseño o no, ¿verdad? Pero ciertamente pues uno a veces quiere hasta bloquear, hasta no escuchar nada, porque pues se pone ansioso uno oye, aunque sea que digan que viene un chubasco, pero en esta temporada, sí. Claro que sí, y es totalmente normal, porque por como usted lo dice, estamos sobreexpuestos, ¿verdad? A que desde que empieza la temporada están casi que a diario recordándonos, nos dicen incluso que va a ser, si va a ser una temporada muy activa y hasta, ¿verdad? Se saca la estadística de cuántos fenómenos de categoría mayor pueden ocurrir y entonces eso hace que la persona entre, ¿verdad? En un estado de ansiedad anticipando a lo que Claro. pueda pasar. Exacto, ¿verdad? Y entonces estamos en ese quizás sobrepensar, ay, en este año puede venir un huracán y puede ser algo más fuerte y también pensamos como que ya pasamos María, quizás no estamos totalmente recuperados y enfrentar otra situación, ¿verdad? Y eso abona a esa sintomatología ansiosa que puede presentar la gente, ¿verdad? Porque el estrés es algo que vivimos día a día, siempre vamos a tener situaciones que nos dan estrés, pero entonces si estamos constantemente expuestos a ese estrés, podemos comenzar a presentar ya sintomatología ansiosa e incluso de depresión. No Ujú. necesariamente, ¿verdad?, desarrollar un trastorno ansioso o depresivo, hay que ser bien claro en eso, pero sí podemos comenzar a presentar sintomatología ansiosa o depresiva. Así que eso es bien importante, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Y como le hablé ahorita, esas reacciones que el cuerpo, tanto fisiológicamente, emocionalmente y comportamentalmente, nos presenta, hay que entonces tomarlas en cuenta para reconocerlas y saber, espérate, estoy presentando esto, ¿qué puedo hacer? Usted acaba de decir en su ejemplo una cosa bien importante, estamos sobreexpuestos, ¿verdad? Por los medios de comunicación. Pues si yo reconozco que estoy empezando a sentir esta ansiedad, ¿verdad? Este estrés ya a un nivel elevado, pues tengo que trabajar con eso. Y una de las cosas que se recomienda es, no es enajenarnos, ¿verdad? Y dejar de buscar, de tener información, porque la información en estos casos es bien importante, pero no sobreexponernos. O sea, si yo ya por la mañana, mientras hago mi rutina, escuché las noticias del día, pues no es necesario escucharlas al mediodía, escucharlas en la tarde y escucharlas antes de acostarme, porque esa sobreexposición va a aumentar esos niveles de estrés que entonces me pueden llevar, ¿verdad?, a una sintomatología ansiosa o depresiva. Sí, Sí, porque o esto que comenzar a, traen, ujú, perdón. perdón, o comenzar a buscar en las redes sociales, ¿no? Porque muchas páginas meteorológicas están en redes sociales y comienzan a compartir y a buscar y esa búsqueda, creo que esa búsqueda excesiva es lo que puede también exacerbar síntomas. Yo creo que tenemos que Claro, dosificarnos, ¿verdad? Obviamente, a menos que ya el Sí, fenómeno, doctor, a dosificarse. sí, a menos que haya un fenómeno que ya se esté acercando, ¿verdad? Que la información es Sí, sensitiva en términos de sí. tiempo, porque vamos a decirlo, o sea, en un noticiario en Puerto Rico generalmente el clima no cambia tanto como para que en un noticiario tú tengas
3 intervenciones del meteorólogo o la meteoróloga y tenemos a veces hasta 3 intervenciones en un solo noticiario. Y entonces, pues, ¿cuál es la dosis? Pues oigo la primera intervención y no oigo las demás, ¿no? Claro. Hacerlo de esa forma, quizás, ¿verdad? Para evitar la sobreexposición. No suscribirse, quizás, ¿verdad? Hay gente que se suscribe a esas notificaciones que hacen los meteorólogos, pues. Si uno Sí, tiene... le ponen hoy en día el push notification y si sale algo rápido lo ven y como Sí. dice la doctora Castellanos también, hoy en día con las redes sociales hay acceso a mucha información, pero también tenemos que entender cuán fiable es esa Claro. información, ¿verdad? Claro. Buscar esas fuentes que sean confiables, no fuentes que sean alarmistas, porque entonces eso va a continuar abonando a ese nivel de estrés y eventualmente puede entonces incurrir en otra situación, ¿verdad? Y vas a hablar, ¿verdad? Comenzar a hablar un poco de tus experiencias. Me gustaría que quizás comenzar, ¿verdad? Antes de las experiencias de campo. ¿Tú crees, ¿verdad? Quizás que muchas personas puedan tener algo parecido al estrés postraumático con el tema del huracán María, ¿verdad? Y del huracán Irma. Sí, yo había, ¿verdad? Hecho, cuando Ujú, me dijeron que participara con ustedes, había hecho ese brainstorming y después que las personas han experimentado varios fenómenos como los que hemos experimentado aquí en Puerto Rico, ¿verdad? En los últimos años, que tenemos pues huracán Irma primero, ¿verdad? Que fue algo más leve, pero como ujú. quiera hubo, ¿verdad? Nos afectamos. Y luego lo que todos vivimos con el huracán María, pues sí es normal, ¿verdad? Que haya mucha sintomatología relacionada a lo que es el estrés postraumático y que incluso muchas personas desarrollen, ¿verdad? Este trastorno de estrés postraumático por haber vivido la experiencia de María, porque obviamente fue una experiencia no solo en el momento, ¿verdad? De que el huracán pasó por Puerto Rico, vivimos unas horas bien estresantes, sino todo lo que se vivió después Después. Ujú. de este fenómeno atmosférico, que sabemos que fue una recuperación larga, muy lenta y muy atropellada. Y entonces eso sí afecta, ¿verdad? Lo que es la psiquis de las personas y sí, pues puede ser que en momentos en que se anuncia nuevamente algún fenómeno atmosférico, se reviven, ¿verdad? Todos estos recuerdos y entonces se activan, ¿verdad? Esos síntomas de estrés postraumático, incluso la gente puede tener ataques de pánico, ¿verdad? Porque rememoran todo lo que ocurrió en aquella ocasión. Y yo creo que se ha visto un poquito, quizás en algunas temporadas pasadas, creo que fue la de 2020, que pasaron algunas tormentitas bastante cerca Ujú. y veías a las personas bien ansiosas por salir a prepararse y a comprar y tú sabes, tal vez quizás sobre preparándose y con mucha ansiedad por la situación que venía, que era quizás una tormenta, algo mucho menos, ¿verdad? Peligroso que lo que vivimos con María, pero sí veías quizás esa ansiedad colectiva por prepararse para eso. Y puede estar relacionado a lo que vivimos con María. Sí, mira, para el tiempo de los temblores, ¿verdad? Aquí en la zona sur y de los terremotos, pues yo repasé un estudio que habían hecho en la India luego de una serie de terremotos. Y Jennifer trae un punto bien importante que es lo de las fuentes fidedignas. Estos investigadores de la India encontraron que se da como una especie de retelling, ¿verdad? De los eventos cuando ha ocurrido un gran evento. Por ejemplo, allá tuvieron un gran temblor, pues se empiezan a regar rumores a través de la población civil de que viene otro y que el que viene es más grande. Así que yo creo que después de haber pasado, bueno, nosotros pasamos también este tema de los temblores, pero sí oíste, estoy seguro, el tema este del retelling,
de no, que hay unos aftershocks, pero eso es en preparación uno bien grande que va a venir. No, entonces no prestar atención a los rumores porque vamos, está consignado, vamos a decir, en la literatura que estos rumores y que estos fenómenos, producto quizás de esas experiencias negativas que tuvimos en el pasado, pues se tienden a dar en la población y por lo tanto, pues deberíamos buscar la mejor información posible. Claro, Claro que sí. yo quisiera aportar aquí y algo muy importante en estos tiempos es como el autocuidado, ¿no? De empezar a identificar esos factores como son las redes sociales o las noticias y como decía Marlene al principio, identificar ese sentimiento, o sea, qué siento yo a nivel físico y qué estoy pensando cuando veo esa noticia, cuando veo ese post, qué pienso, qué siento y sobre eso tomar acción. Si eso me causa un malestar o un sentimiento físico, una sensación física, por ejemplo, en el estómago o que me da rabia o me da angustia y quiero seguir buscando, pues ya ahí tienes una primera conducta que te está diciendo, alto, bájale, bájale dos, como dicen en Puerto Rico, bájale un poco a esto y enfoca tu mente y tu energía en otras cosas porque no estamos todavía en un proceso de riesgo, pero tienes que prepararte para esto y cuidar primero tu salud mental para cuando llegue ese momento. Exactamente, sí, porque si no se cuida, si no estamos al tanto, ¿verdad?, de esas reacciones emocionales y de la salud mental, no vamos a poder ser eficaces, ¿verdad?, al momento de prepararnos cuando entonces de verdad venga una situación que apremie y que necesite toda nuestra concentración para prepararnos. Así que por eso es importante cuidarnos desde antes emocionalmente y mentalmente para poder afrontar la situación. Sí, yo creo que es importante también escuchar a nuestra familia, a la gente que vive con nosotros, porque a veces uno puede ser mal juez de sus propias emociones, ¿verdad? Exacto. Uno no puede a veces notar esa exacerbación y quizás escuchar, ¿no?, al que vive con uno, las personas que nos rodean, que nos diga, ¿qué te pasa hoy? Te noto, ¿verdad?, que no estás actuando de forma normal. Y esas señales, pues quizás nos ponen de alerta, nos dan una alerta de que tenemos que atendernos. Así es, Claro, pues sí. si les parece, vamos a una pausa y ya volvemos entonces desde el observatorio. Desde el observatorio, bajo la lupa, acciones con propuestas. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy hablando sobre salud mental en temporada de huracanes con la doctora Marlene Caban Huertas. Doctor Vera, continúe con el programa. Sí, en el primer segmento, ¿verdad? Marlene nos iba a traer unas experiencias, allí pues le cambió un poquito el tema, ¿verdad? Marlene trabajó con AMSCA, ¿verdad? En ese periodo post-huracanes. Así que nos gustaría, doctora, que nos hablaras un poco sobre esas experiencias que tuviste con las distintas poblaciones. Sí, aclaro que trabajé post huracanes, post terremotos y en plena pandemia. Oh, wow, wow. Así que había muchas cosas, ¿verdad? En ese momento, quizás trastocando toda esa parte de la salud mental en la población de Puerto Rico. Y fue interesante, ¿verdad? Ver muchas personas, muchas diferentes tipos de poblaciones y cómo, según, ¿verdad? La vulnerabilidad de cada uno se afectaba, se trastocaba un poco esa salud mental. Ujú. Por ejemplo, recuerdo haber visto casos de personas que recibían tratamiento, eran pacientes de salud mental, recibían tratamiento y ver cómo en esos días posteriores a estos desastres naturales se afectaba ¿verdad?, ese tratamiento y se exacerbaban esas condiciones, lo Wow. que entonces trastocaba el entorno familiar porque quizás casi siempre, ¿verdad? Recuerdo un caso que mamá era quien cuidaba a este adulto ya que tenía condiciones de salud mental y entonces pues el no poder recibir los servicios de salud mental pues ¿verdad? Se exacerban las condiciones, se ponen agresivos,
¿verdad? Todo ese tratamiento que ya llevaban, que estaban estabilizados, en ese momento se pierde. Mamá, una adulta mayor, que necesita también atenderse, necesita velar por su salud, pero entonces está pasando por esta situación y el buscar reanudar ese servicio de salud mental se hizo bien cuesta arriba. Y entonces era una de sus mayores preocupaciones en ese momento, el cómo puedo trabajar con mi hijo que tiene estas condiciones de salud mental para que no se exacerben, ¿verdad? Y poder trabajar con él y que reciba el servicio lo más rápido posible. Así que eso era una de las cosas. Y historias similares, ¿verdad? Se repitieron muchas veces. También, por ejemplo, adultos mayores solos, que no tenían quien les ayudara, quien los llevara a sus citas médicas, pues entonces tú veías mucha tristeza, ¿verdad? No digo que diagnósticos de depresión, pero sí veías, ¿verdad? En sus relatos, pues quizás mucha tristeza, mucha soledad, mucho sentimiento de abandono, y cómo se habían afectado y quizás deteriorado luego de haber vivido estas experiencias como huracanes, terremotos y demás. Fíjate que entonces lo que intuyo, ¿verdad? Es que el paso de un huracán hace más vulnerables a algunas poblaciones que ya son vulnerables, ¿verdad? Es Porque correcto. cuando eres un paciente ya de salud mental, pues estás en una condición de vulnerabilidad. Cuando eres un adulto mayor, estás en condiciones de vulnerabilidad. Cuando estás madre soltera que atiende niños que tienen condiciones, pues estás en doble o triple vulnerabilidad. Sí que es importante. Y vamos, las vulnerabilidades se sobreponen una a otra. Puedes a veces tener personas pobres que son adultos mayores y que tienen problemas de enfermedad mental. Y entonces vamos, estas situaciones límites pues agudizan esas situaciones, ya sean de pobreza, de salud mental o las mismas condiciones que llevan algunos adultos mayores por su condición de adultos mayores. Sí, así mismo es. Poblaciones, por ejemplo, en Puerto Rico tenemos, como usted acaba de mencionar, diversidad de poblaciones vulnerables. Tenemos desde los niños, que muchos niños reciben, por ejemplo, servicios de educación especial. Tenemos una población de niños con la condición de autismo, por ejemplo, que entonces estos fenómenos atmosféricos los afectan directamente porque estos niños tienen problemas en el aspecto, por ejemplo, sensorial. Y entonces el vivir una situación como un huracán, un terremoto, exacerba la sintomatología en este aspecto, más trastoca entonces sus rutinas. Y entonces, pues, se exacerba la condición. Y entonces ahí vamos a otra población vulnerable, que es el cuidador de estos niños, que entonces, ¿qué puedo hacer para que continúe recibiendo sus servicios, su tratamiento, sus medicamentos? ¿Cómo entonces voy a hacer para que siga, ¿verdad? Con su rutina lo más normal posible. No solo, ¿verdad? El cuidador de niños, también tenemos el cuidador del adulto mayor, Claro. que también pasa por situaciones similares, donde quizás no tiene todos ¿verdad? Las herramientas para poder cuidar a ese adulto mayor en un momento de huracán. Las personas que están encamadas, ¿verdad? Es otra población bien vulnerable que quizás necesitan de los servicios básicos que sabemos que en un momento de huracán no lo vamos a tener y no sabemos por cuánto tiempo, como lo es la electricidad, el agua, ¿verdad? Esas poblaciones necesitan mucha psicoeducación y ayuda en lo que es la preparación para esta temporada y mucha, ¿verdad? El estar pendiente de esas emociones, porque en ellos también todas esas emociones se van a exacerbar y van a causar que, ¿verdad? Puedan afectarse de manera más profunda. Pienso que en el caso de aquellos pacientes, ¿verdad? Que además de tener condiciones
emocionales, pues requieren tratamiento psiquiátrico y requieren medicamentos, pues esto es particularmente importante, esta preparación, ¿verdad? Porque por un lado muchos de esos medicamentos son controlados, pero por otro lado, después de un huracán puedo estar largos periodos sin esos medicamentos y en algunos casos, pues eso es de vital importancia para la seguridad y salud de la persona que tiene la condición y de los que viven alrededor de él o de ella. Entonces, que es una condición, es una situación muy complicada, ¿verdad? Claro, por ejemplo, en pacientes que tienen esquizofrenia o trastornos de bipolaridad, esa medicación es algo sumamente importante porque sabemos que si la persona no mantiene su medicación al día, pues pueden exacerbarse la condición y ocurrir, ¿verdad? Problemas de agresividad, se trastoca, ¿verdad? Todo lo que es su rutina y entonces esto implica, como usted muy bien dijo, se afecta su seguridad porque pueden surgir, ¿verdad? Conductas de riesgo, más entonces también la familia puede estar en peligro porque con la agresividad, pues, y las situaciones que ocurren, pues, pueden sufrir, ¿verdad? Algún altercado familiar porque la persona simplemente no estaba medicada. Sí, yo creo que hemos visto en los medios de comunicación tristes situaciones que han llevado a intervenciones policíacas, ¿verdad? Por tener una persona que no, pues, por razón del huracán o por razón de la pandemia, pues no tuvo acceso a sus médicos, ¿verdad? Y no tuvo acceso a sus medicamentos y se exacerbaron esas condiciones. Me acuerdo de un caso particular que a mí me parece que la persona terminó muerta por la policía luego de una intervención. Sí, lo recuerdo, sí, lo Y recuerdo. que Por eso es importante que en el plan familiar que se realice, se incluya, ¿verdad? Estemos conscientes de estas personas que quizás tenemos en nuestra casa y hasta en nuestra comunidad, porque muchas veces tenemos personas solas que nadie, no cuentan con nadie y entonces, pero es importante que alguien les brinde esa ayuda. Así que es importante cuando realicemos nuestro plan, ¿verdad? Familiar y nuestro plan en comunidad, tener en cuenta a estas poblaciones vulnerables. ¿Alguna reacción, Jennifer, a esto que estamos Sí, dialogando? cuando la doctora Marlene dice el plan familiar, ¿podrías abundar un poco más a qué se refiere con plan familiar en situaciones como esta? No sé si tenga que ver con alguna preparación o a dónde llamar, qué hacer, medicamentos, una lista de medicamentos. No sé si a eso se refiere. Sí, tiene que ver con todo eso. Es importante que como preparativo, ¿verdad? Y esto nos lo dicen yo creo que todos los años, pero siempre se nos olvida desarrollar un plan familiar. ¿Y qué es el plan familiar? Pues vamos ¿verdad? En nuestra casa examinar lo que necesitamos para nuestra seguridad física y en este caso le vamos a añadir también nuestra seguridad emocional y mental. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que siempre nos recomiendan, ¿verdad? Preparar la casa, tener los alimentos, el agua, asegurarnos que estamos en una zona segura, ya sea libre de inundaciones, los vientos, los derrumbes. Tenemos que examinar todo eso. Esto es importante porque esto nos afecta directamente emocionalmente, porque si yo no estoy en un lugar seguro, o si yo no tengo todas mis herramientas que yo considere necesarias, no me voy a sentir tranquila, ¿verdad? Voy a tener temor de lo que pueda pasar porque no me preparé adecuadamente. Así que en el plan familiar yo voy a incluir lo que siempre nos orientan, que mi casa sea un lugar seguro, que tenga todos los suministros necesarios. Pero entonces tengo que ver en mi casa, yo tengo personas que son vulnerables. Tengo, por ejemplo, algún adulto mayor. ¿Qué condiciones tiene ese adulto mayor? Diabetes, alta presión. Tengo medicamentos suficientes, pues tengo que revisar, ¿verdad? La lista de medicamentos de ese adulto mayor, si necesita entonces que se busquen los medicamentos. Si tengo un paciente de salud mental, lo mismo, sí. ¿Cuándo fue la última vez que recibió el tratamiento? Por ejemplo, hay pacientes de esquizofrenia que
se ponen ciertos medicamentos que son inyectables, que es una vez al mes, digamos. Pues, ¿cuándo fue esa última vez que tuvo ese medicamento? ¿Se le puede poner antes de que pase la emergencia del huracán? Pues esas cosas tengo que tenerlas en cuenta en mi plan familiar para entonces poder tomar acción con anticipación y que la persona, esta persona que tengo de esta población vulnerable en mi hogar se vea lo menos afectada posible. Así que eso es parte de ese plan familiar. También en el plan familiar, si tenemos niños en casa, es muy importante incluirlos y hacerlos parte de ese plan. Los adultos muchas veces pues nos preparamos, andamos como locos corriendo de un lado para otro en esta preparación y nos olvidamos de los niños. Los niños también se pueden afectar emocionalmente a causa de estas situaciones. Tienen miedo, es algo que quizás no han experimentado, que no conocen, que no saben lo que es. Así que en ese plan familiar yo tengo que sacar tiempo para explicarle a este niño en manera que entienda, ¿verdad? Lo que va a ocurrir, lo que puede pasar, sin ser alarmista, pero sí explicarle en una manera en que lo entienda y hacerlo parte de este plan. ¿Cómo hago parte de este plan? Pues mira, vamos a preparar una mochila o bulto con las cosas más importantes para ti, porque sí necesita su ropita, pero si tiene algún juguete que quiere mucho, pues tiene que aprender que debe prepararlo, que debe llevarlo, algo que lo ayude a entretenerse, algo que lo ayude a calmarse. Esas cosas se las tenemos que enseñar a los niños para que ellos también sientan tranquilidad en ese momento y, ¿verdad? Decirles, vamos a pasar por esto, puede ser que se nos vaya la luz, puede ser que se nos vaya el internet por mucho tiempo. Eso hoy en día es importante, ¿verdad? Para los niños y adolescentes de nuestro país y del mundo entero. Y vamos a buscar entonces alternativas de entretenimiento, porque imagínense en qué le vamos a decir a un niño y a un adolescente que vamos a estar un par de meses sin luz y sin internet. Exacto. Hay que buscar alternativas para su entretenimiento. Así que eso es parte de ese plan familiar, el yo ver mi entorno y prepararme para cada una de las situaciones que están en mi entorno, cómo las vamos a enfrentar. Sí, tú traes un tema bastante interesante y es la población de niños y qué hacer para que disminuya quizás la ansiedad en una situación como estas o disminuya el estrés que puede ocasionar una situación en caso tal que tengamos que estar encerrados, aislados por algún tiempo en el que ellos no estén acostumbrados. Entonces, creo que también es importante hacer como una preparación de cosas audiovisuales, quizás en el celular, quizás, porque si no tenemos internet podemos tenerlo descargado en el computador o Claro. algunos libros didácticos, algunas otras herramientas que ayuden. Eso como por la parte de los niños, pero quería preguntarle específicamente, doctora, en los adultos, las personas no adultas mayores, sino los adultos, tenemos que prepararnos y aunque no estamos a veces preparados para cómo vamos a accionar, quizás después del momento, después del primer momento tengamos la oportunidad de implementar alguna estrategia de autocuidado o de relajación que nos permita nivelar esos niveles de estrés que podemos experimentar durante esos tiempos. No sé si tenga o quiera compartir en la audiencia alguna estrategia que podemos empezar desde hoy para cuidar cualquier momento de mañana o alguna situación en la que sintamos mucho estrés. Claro que sí. Bien importante, ¿verdad? Ese adulto que no es el niño, ni es el adulto mayor, ni el que tiene condiciones, por lo general ese es el que se encarga de hacer todo. Exacto. Y el que quizás no piensa en alguna estrategia para trabajar consigo mismo. Como tú muy bien llamas, lo que llamamos ese autocuidado. Así que sí, es importante que uno también tenga esos espacios. Por ejemplo, pues a veces es el que le toca planificar todo, el que le toca ir a comprar todo, hacer toda la preparación. Pues yo necesito un espacio para mi relajación. Cada quien conoce, ¿verdad?, qué es lo que les relaja. Hay personas que es desde leer un libro, otros escuchar música, otros es ver quizás algún programa de comedia,
Hay personas que le funciona, por ejemplo, la oración, la meditación. Así que esto es bien importante. Las mismas respiraciones, algo tan básico como hacer unas respiraciones relajantes, te puede ayudar a que esos niveles de estrés bajen para que entonces puedas continuar, porque casi siempre las personas que es el adulto que está encargado de todo, puede incluso llegar a experimentar lo que conocemos como la quemazón o el burnout, porque pues es el que está encargado de cuidar a todo el mundo, pero no hay tiempo para ese autocuidado. Así que es necesario que hagas un alto, ¿verdad? Esa persona haga un alto y saque ese tiempo para hacer esas cosas, para relajarse. También una recomendación muy importante, y esta nos sirve para todos los miembros de la familia, el poder hablar y expresar nuestras emociones, cómo nos estamos sintiendo. Así que yo recomendaría, ¿verdad? De vez en cuando, no tiene que ser todo el tiempo, pero cada cierto tiempo, vamos a reunirnos en familia, vamos a quizás a dejar los electrónicos a un lado y vamos a hablar, ¿verdad? De cómo nos estamos sintiendo respecto a estas posibles situaciones que pueden ocurrir. ¿Qué emociones siento? Ahí podemos hablar desde los niños hasta los adultos mayores, todos expresar nuestras emociones, porque el uno hablar y expresar, ¿verdad? Nos ayuda, sabemos que es, ¿verdad? El hacernos, nos aliviana la carga. Así que es muy importante expresarnos y hablar sobre lo que estamos sintiendo. Y yo diría que, ¿verdad? El estar lo mejor posible preparados nos da ese sentimiento de eficacia y seguridad. Así que yo les recomendaría en general el tener un plan familiar, el hacer prácticas de autocuidado y entonces el expresar las emociones. Esas tres cosas nos pueden ayudar a mantener un equilibrio. No es que no vamos a sentir el estrés va a estar, el estrés va a estar presente en estas situaciones, pero entonces vamos a poder manejarlo de una mejor manera y ser más eficaces en prepararnos para esa situación. Quizás a ese listado le pudiéramos añadir como ¿verdad? Sin que estuviese escrito en piedra, una lista de deberes y funciones, ¿no? Sí, Porque, o sea, ¿quién se va? De modo, ¿verdad? Que todo el mundo se sienta útil, de modo que no se queme una sola persona, sino que, ¿verdad? Se establezca por adelantado quién va a ayudar en qué. Y todo el mundo, ¿verdad? Se sienta útil, nadie se queme y evitar esos conflictos que a veces ocurren de esos roles. Y el efecto Superman o Super Wonder Woman de que esta persona lo quiere hacer todo y se quema y puede entrar entonces en condiciones físicas que son consecuencia de veces eventos emocionales o situaciones emocionales, ¿no? esa es una excelente recomendación. Incluso ya una vez tengamos designado esas tareas de cada persona, ese rol de cada persona dentro de la familia, podemos hacer una práctica o un famoso simulacro en la familia para estar seguros de que cada uno entiende su rol y sabe lo que tiene que hacer en un momento de emergencia. Así que eso es una excelente recomendación que la podemos incluir dentro de ese plan familiar. Chévere. Excelente. Yo no sé si tengan algún comentario final, porque pues ya estamos próximos a terminar el programa. El doctor Vera o doctora Marlene, ¿algún otro comentario final? Las recomendaciones me parecen fabulosas. No sé si tenga algo más por finalizar. Yo le cedo el espacio a Marlene, seguro. Claro, pues yo creo que es muy importante que se haga más lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Esa parte de esa psicoeducación y hablar sobre el tema, porque como dije al principio, pues muchas veces la preparación se concentra en preparar mi casa, en tener suministros, pero no se habla mucho de esa preparación emocional. Así que es importante, ¿verdad? Y es un llamado a los profesionales de la conducta y a todas las personas de la comunidad a que miremos un poco más esa parte mental y emocional
para entonces poder prepararnos y ser eficaces en un momento de cualquier emergencia que pueda ocurrir. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por estar en este programa en el día de hoy, por todas las recomendaciones que nos dio y por toda la información, la cual es muy valiosa para todos nosotros, incluyéndonos nosotros también, así estemos Claro. en profesiones relacionadas con la salud mental. Y como siempre, el programa pasa volando. Agradecemos, por supuesto, a la audiencia, a quienes se conectaron a través de Católica Radio y a todos quienes escuchan este programa por cualquiera de las retransmisiones en las plataformas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Recuerden que nos pueden volver a escuchar en el canal de YouTube en Huellas del Futuro, en Spotify desde el Observatorio, allí volvimos a retransmitir este programa, o en Facebook en los videos que se comparten en la página oficial de Facebook de la PUCPR. Les agradecemos entonces por haber estado el día de hoy. Los esperamos en un próximo episodio. Muchísimas gracias a todos. Hasta Gracias. pronto. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.